Francia, año 994. Un campesino camina bajo una tormenta helada en Aquitania. Lleva semanas sintiendo un frío insoportable en las piernas, un entumecimiento que no cede ni junto al fuego. De pronto, al dar un paso, el dolor se transforma en una quemadura viva, como si 1000 agujas ardientes perforaran su carne. Cae al lodo. Al quitarse las pesadas botas de cuero, descubre con horror que sus dedos se han vuelto completamente negros. No hay sangre, no hay pus, solo un tejido seco, momificado y oscuro que desprende un olor rancio a carne muerta. En los días siguientes, la locura se apodera de él. Comienza a ver demonios que surgen de las sombras de su choza. Escucha voces que le ordenan prender fuego a su hogar y siente que su cuerpo es consumido por un incendio invisible. Este hombre no está maldito por el demonio, ni padece una extraña mutación genética. Lo único que hizo fue cometer el acto más cotidiano del mundo: comer un trozo de pan dorado y crujiente durante el desayuno. Lo que este campesino y miles de personas en toda Europa están a punto de experimentar es una de las epidemias más aterradoras, misteriosas y destructivas de la historia humana. Una crisis de salud masiva que desafió a los médicos, transformó la religión y ocultó un secreto científico que tardaría casi 1000 años en ser descifrado. La historia de la humanidad está profundamente ligada al cultivo de los cereales. Desde que abandonamos la vida nómada, el grano ha sido el pilar de la civilización, el motor de los imperios y el sustento de miles de millones de almas. Sin embargo, en este viaje compartimos la tierra con un enemigo silencioso, un organismo microscópico que encontró en nuestros cultivos el hogar perfecto para reproducirse y desatar el caos. Durante siglos, poblaciones enteras cayeron víctimas de delirios colectivos, mutilaciones espontáneas y muertes agónicas sin que nadie pudiera comprender la causa. Los templos se llenaban de suplicantes. Los médicos sangraban a los moribundos hasta el agotamiento, y los gobiernos colapsaban ante el pánico de una plaga que parecía atacar al azar. Hoy sabemos que el responsable de este horror no era un castigo divino ni una conspiración, sino un hongo parásito llamado Claviceps purpurea, conocido comúnmente como el cornezuelo del centeno. Este organismo, capaz de sustituir los granos de cereal por espuelas oscuras cargadas de alcaloides venenosos, alteró el curso de la historia médica y dio origen, de la forma más inesperada posible, a algunos de los fármacos más potentes y controvertidos de la ciencia moderna. Para entender cómo un simple hongo pudo poner de rodillas a continentes enteros, debemos retroceder en el tiempo y observar cómo las civilizaciones más antiguas ya tropezaban con este misterio sin saber que estaban documentando el nacimiento de una pesadilla biológica. El olor a tierra mojada y a vegetación en descomposición inunda los campos de la Mesopotamia del año 600 a.C. En una de las tablillas de arcilla asirias más antiguas que se conservan, un escriba detalla con precisión una extraña anomalía en las cosechas, una pústula negra que crece en el grano y que, si es consumida, provoca que las mujeres pierdan a sus hijos antes de nacer y que los hombres sufran dolores insoportables en las extremidades. Si te preguntas cómo eso era aceptado en su época, no eres el único. Los asirios, a pesar de su avanzado conocimiento en astronomía y leyes, atribuían esta condición a la ira de las deidades del inframundo, sin sospechar que el grano negro contenía compuestos químicos capaces de contraer los vasos sanguíneos hasta detener el flujo de la vida. Los médicos de la corte real recomendaban oraciones y ungüentos a base de grasa de león
remedios completamente inútiles frente a una intoxicación química interna. La práctica médica de la época estaba atrapada en un sistema donde la magia y la observación empírica se mezclaban constantemente, dejando a la población desprotegida ante los caprichos de la naturaleza. Los cultivos contaminados continuaban recolectándose, mezclándose con el grano sano y alimentando a ciudades enteras que, poco después, se sumían en periodos de letargo, abortos inexplicables y dolores misteriosos. Pero esto apenas era el preludio de un enigma que viajaría a través de los siglos, infiltrándose en los rituales más sagrados del mundo clásico. El aire en el templo de Eleusis, en la antigua Grecia, huele a incienso, mirto y a una extraña bebida fermentada llamada Kikeón. Año 400 a.C. Cientos de iniciados se reúnen en el más absoluto secreto para participar en los misterios eleusinos, rituales religiosos destinados a experimentar una comunión directa con la diosa Deméter y su hija Perséfone. Los textos de filósofos como Platón y Aristóteles mencionan que quienes bebían el Kikeón experimentaban visiones celestiales, una pérdida total de la noción del tiempo y una profunda transformación espiritual que eliminaba el miedo a la muerte. Durante décadas, los historiadores modernos se preguntaron cómo una simple mezcla de agua, cebada y menta podía provocar semejantes efectos psicodélicos. La respuesta comenzó a vislumbrarse cuando los científicos analizaron las condiciones climáticas de la región y descubrieron que la cebada utilizada en el templo estaba frecuentemente parasitada por el cornezuelo. Los sacerdotes eleusinos, mediante un proceso de selección empírica que guardaban bajo llave, preparaban una infusión que contenía dosis controladas de alcaloides alucinógenos. Un error en la dosificación podía transformar la iluminación espiritual en una tragedia médica, provocando convulsiones severas o la muerte de los iniciados en pleno altar. La medicina griega de la era de Hipócrates, centrada en el equilibrio de los 4 humores corporales, observaba estos fenómenos con una mezcla de reverencia y desconcierto, incapaz de aislar el principio activo que alteraba la mente humana. Las visiones divinas y las enfermedades del cuerpo compartían la misma mesa, separadas únicamente por la cantidad de hongo que caía en la vasija. A miles de kilómetros de distancia, el bullicio de los mercados de Roma, el crujido de las carretas sobre el pavimento de piedra y el olor a fritura barata definen el día a día de la capital del imperio. El célebre médico y naturalista Plinio el Viejo escribe en su monumental obra Historia Natural sobre los peligros del pan elaborado con granos adulterados o dañados por la humedad. Plinio describe una condición que denomina rubigó, una especie de roya o tizón que arruina el trigo y el centeno durante los veranos especialmente lluviosos. Aunque los romanos eran maestros de la higiene pública y la ingeniería, su conocimiento sobre la patología de las plantas era rudimentario. Creían que el tizón era provocado por el calor excesivo del sol combinado con el rocío de la mañana, un fenómeno estrictamente meteorológico. Para aplacar esta amenaza, celebraban las fiestas Robigalia, donde sacrificaban perros pelirrojos en honor al dios Robigo para que protegiera los campos. Los esclavos y las clases más bajas de Roma, que subsistían a base de las raciones de trigo estatal de menor calidad, sufrían con frecuencia brotes de debilidad, úlceras en las piernas y episodios de locura temporal que los médicos imperiales diagnosticaban erróneamente como melancolía o posesión por espíritus malignos. La medicina romana
fuertemente influenciada por Galeno, buscaba la causa de las enfermedades en el interior del paciente, en su dieta o en la calidad del aire que respiraba, ignorando por completo que el peligro real venía empaquetado en las raciones de pan que distribuía el propio emperador. Nadie podía imaginar las consecuencias de este descuido a largo plazo. Con la caída del Imperio Romano, las rutas comerciales se fragmentaron y Europa se sumergió en una época de aislamiento regional y agricultura de subsistencia. El trigo, un cereal exigente que requiere suelos ricos y climas templados, comenzó a ser sustituido en el norte y centro de Europa por el centeno, un grano rústico, resistente al frío y capaz de prosperar en los terrenos más pobres y ácidos. El centeno se convirtió en el pan de cada día para millones de siervos, campesinos y monjes. Sin embargo, este cambio agrícola escondía una trampa mortal. El centeno es el hospedador favorito del Claviceps purpurea. Cuando la primavera era inusualmente húmeda y el verano cálido, el hongo despertaba, invadiendo los ovarios de las flores del centeno y transformándolos en estructuras duras, alargadas y de un color púrpura oscuro, casi negro. Los campesinos, hambrientos y desesperados por llenar los almacenes antes del invierno, recolectaban todo lo que crecía en la tierra. Llevaban el grano a los molinos locales, donde las pesadas piedras de moler trituraban tanto el centeno sano como las espuelas del hongo, creando una harina fina, oscura y letal que terminaría en los hornos comunitarios de los pueblos. El silencio de un monasterio medieval se ve interrumpido por los gritos desgarradores de decenas de personas que se agolpan a las puertas de la iglesia. Estamos en el año 1089, en la región de Delfinado, Francia. Una epidemia espantosa se propaga como la pólvora por las aldeas. Los enfermos describen una sensación atroz. Sienten que sus brazos y piernas están siendo devorados por un fuego invisible que les quema los huesos. Los dedos de las manos se curvan, se secan y se vuelven negros como el carbón. En los casos más severos, las extremidades enteras sufren gangrena seca, desprendiéndose del cuerpo por las articulaciones sin derramar una sola gota de sangre, debido a la oclusión total de las arterias. A este tormento físico se suma una locura delirante. Hombres y mujeres corren desnudos por las calles, aseguran ver el cielo teñido de sangre, caen al suelo en violentas convulsiones que arquean sus espaldas hacia atrás y ladran como perros antes de quedar completamente ciegos o paralizados. La población, aterrorizada, bautiza a esta dolencia con el nombre de fuego sagrado o fuego de San Antonio, creyendo que se trata de un castigo divino o de la manifestación física de las llamas del infierno en la tierra. Si te preguntas cómo eso era aceptado en su época, no eres el único. Los médicos de la Edad Media, basándose en los textos antiguos, atribuían el mal a un exceso de bilis negra provocado por la conjunción de los planetas o por el aire corrupto de los pantanos. Sus tratamientos consistían en sangrías, aplicaciones de sanguijuelas y cataplasmas de estiércol o hierbas aromáticas que solo aceleraban la muerte por infección. Ante el fracaso de la medicina oficial, la Iglesia Católica tomó las riendas de la situación. Se fundó la Orden de los Caballeros de San Antonio, cuyos miembros vestían hábitos negros con una gran letra Tau azul en el pecho. Estos monjes construyeron hospitales especializados en toda Europa para atender a las víctimas del fuego sagrado. Cuando un enfermo llegaba a un hospital antoniano, se producía un milagro médico involuntario. Los monjes lavaban las heridas de los pacientes,
les aplicaban un ungüento milagroso elaborado con manteca de cerdo y plantas medicinales. Y, lo más importante de todo, les daban de comer pan blanco, hecho exclusivamente con harina de trigo limpia, ya que los monasterios tenían tierras ricas y no consumían el centeno de los campesinos. A los pocos días de cambiar su dieta, el fuego invisible comenzaba a apagarse. Las alucinaciones desaparecían, el dolor disminuía y los tejidos que aún no se habían necrosado empezaban a sanar. Los monjes y los pacientes atribuían esta curación a la intercesión directa de San Antonio y a las reliquias sagradas que se custodiaban en el altar, sin comprender que la verdadera medicina había sido simplemente retirar la harina de centeno contaminada de su alimentación diaria. Una vez sanos, muchos pacientes regresaban a sus aldeas, volvían a consumir el pan de centeno de sus propios campos, y la enfermedad regresaba con la misma violencia, reforzando la idea de que estaban marcados por una maldición de la que solo el monasterio podía salvarlos. Mientras Europa occidental ardía bajo el fuego sagrado, el mundo islámico experimentaba su propia edad de oro de la ciencia y la medicina. En las calles de Bagdad y Córdoba, el aire olía a agua de rosas, comino y papel fresco procedente de las grandes bibliotecas. Médicos e intelectuales de la talla de Avicena y Al-Sahrawi estudiaban los textos griegos y realizaban observaciones clínicas detalladas que superaban con creces los conocimientos de la cristiandad medieval. Avicena, en su monumental Canon de Medicina, describe con asombrosa claridad una afección que provoca la putrefacción de las extremidades y que está vinculada al consumo de alimentos en mal estado o conservados en condiciones de extrema humedad. Aunque no identificó directamente al cornezuelo como el culpable, el enfoque de la medicina islámica era puramente racional y empírico. En lugar de recurrir a exorcismos o reliquias, los médicos árabes recomendaban la cuarentena de los enfermos, el lavado meticuloso de los granos antes de la molienda y el uso de dietas basadas en arroz y carnes frescas para fortalecer el cuerpo. Este enfoque higiénico y preventivo limitó de manera significativa el impacto de las intoxicaciones masivas en los territorios bajo control islámico, demostrando que la observación rigurosa de la naturaleza era la única defensa real contra los enemigos invisibles de la salud. El Renacimiento trajo consigo una explosión de curiosidad científica, el nacimiento de la imprenta y una nueva forma de observar el cuerpo humano a través de la anatomía real. Sin embargo, las viejas supersticiones tardaban en morir, y el cornezuelo continuaba cobrándose víctimas en las regiones más pobres. Fue durante este periodo cuando los médicos comenzaron a notar algo verdaderamente extraño sobre este hongo maldito. En las zonas rurales de Alemania y Suiza, las parteras locales utilizaban pequeñas cantidades de una sustancia oscura que crecía en el centeno, a la que llamaban Mutterkorn o grano de la madre. Habían descubierto, mediante la transmisión oral de generación en generación, que si una mujer sufría un parto prolongado o una hemorragia posparto grave, unos pocos granos de este polvo negro, mezclados en agua, provocaban contracciones uterinas intensas y detenían el sangrado casi de inmediato. Las parteras estaban manejando, sin saberlo, una de las herramientas farmacológicas más potentes y peligrosas de la naturaleza, una sustancia capaz de salvar una vida en el parto o de arrebatarla si la dosis se excedía por una fracción de gramo.
Los médicos académicos de la época, varones formados en las universidades que despreciaban el conocimiento tradicional de las mujeres del campo, persiguieron estas prácticas considerándolas brujería o medicina supersticiosa, perdiendo la oportunidad de aislar un compuesto que habría evitado miles de muertes por hemorragia en los hospitales de las grandes ciudades. A medida que nos adentramos en este fascinante viaje por los oscuros pasillos de la historia médica, es imposible no asombrarse ante la resiliencia humana y la capacidad de la ciencia para encontrar luz en medio de la más profunda oscuridad. Si disfrutas descubriendo los secretos ocultos detrás de los grandes misterios de la medicina y valoras el esfuerzo por reconstruir estas historias con rigor y pasión, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Al hacerlo, te aseguras de no perderte ningún episodio de esta crónica de la salud del pasado y nos ayudas a seguir rescatando del olvido los relatos que dieron forma al mundo moderno. Continuemos ahora con nuestra historia, porque el misterio del cornezuelo estaba a punto de cruzar el océano y desatar una de las mayores tragedias colectivas del Nuevo Mundo. El sonido del viento golpeando las ventanas de madera de las casas de Salem, Massachusetts, en el gélido invierno de 1692, acompaña una atmósfera de intensa paranoia religiosa y puritanismo extremo. De pronto, un grupo de niñas, entre ellas la hija y la sobrina del reverendo local, comienzan a exhibir comportamientos incomprensibles. Gritan sin motivo, afirman que sienten pinchazos de agujas invisibles en la piel, se retuercen en posturas imposibles y aseguran ver figuras espectrales y animales monstruosos que vuelan por las habitaciones. Los médicos del pueblo, incapaces de encontrar una explicación física para estos síntomas, declaran que las jóvenes están bajo el efecto del mal de ojo y la brujería. Lo que siguió es una de las páginas más negras de la historia colonial. Una casa de brujas histerizada que terminó con la ejecución de 20 personas inocentes en la colina de Salem. Durante casi 3 siglos, psicólogos e historiadores atribuyeron este fenómeno a un caso de histeria colectiva provocado por el fanatismo religioso. Sin embargo, en el siglo XX, la investigadora Linda Caporael cruzó los registros históricos con los datos meteorológicos de la época y descubrió un patrón asombroso. El verano anterior a los juicios de 1692 había sido inusualmente lluvioso y húmedo, las condiciones perfectas para el crecimiento del cornezuelo. Además, todas las familias afectadas por las supuestas posesiones demoníacas consumían el centeno cosechado en una zona baja y pantanosa del pueblo, el hábitat ideal para el hongo. Las niñas de Salem no estaban poseídas por el demonio, sino que sufrían los efectos de un brote de ergotismo convulsivo, la variante de la intoxicación por cornezuelo, que ataca directamente al sistema nervioso central, provocando alucinaciones visuales y táctiles indistinguibles de una experiencia paranormal. El siglo XVIII amaneció con un cambio fundamental en la mentalidad científica. Los misterios de la naturaleza ya no se atribuían a la intervención directa de Dios o del demonio, sino a leyes físicas y biológicas que debían ser estudiadas bajo el microscopio.
Fue en el año 1777 cuando el médico y científico francés Denis Dodart presentó un informe revolucionario ante la Real Academia de Ciencias de París. Tras investigar un brote devastador del fuego sagrado en la región de Sologne, Dodart demostró de manera concluyente que la enfermedad no era infecciosa, ni hereditaria, ni de origen astral. Era el resultado directo de consumir el pan elaborado con el centeno que contenía esas extrañas espuelas negras. Por fin, tras miles de años de oscuridad y muertes innecesarias, la humanidad ponía un nombre y un rostro al culpable. A partir de ese momento, los gobiernos europeos comenzaron a dictar leyes estrictas para la inspección del grano en los molinos, obligando a los agricultores a cribar y limpiar el centeno antes de transformarlo en harina. El fuego sagrado, que había aterrorizado a generaciones enteras, comenzó a retroceder de las grandes ciudades, quedando relegado a comunidades aisladas o periodos de extrema hambruna, donde la población prefería arriesgarse a consumir grano contaminado antes que morir de inanición. Con la llegada del siglo XIX, la medicina dio un salto gigante al pasar de la observación macroscópica a la química analítica. Los laboratorios se llenaron de matraces, quemadores de gas y reactivos químicos, con el objetivo de aislar los principios activos de las plantas medicinales y los venenos. En 1808, el médico estadounidense John Stearns publicó un artículo técnico donde rescataba el antiguo saber de las parteras y documentaba el uso del cornezuelo de centeno para acelerar el trabajo de parto. Stearns denominó a la sustancia pulvis parturiens y definió con precisión las dosis necesarias para provocar contracciones seguras. Sin embargo, el uso clínico del hongo en bruto seguía siendo una ruleta rusa médica. La concentración de alcaloides variaba enormemente de un grano a otro dependiendo del clima y del suelo, lo que provocaba que muchos médicos provocaran accidentes trágicos, incluyendo la rotura del útero de las pacientes o la asfixia de los neonatos debido a contracciones demasiado prolongadas. El desafío para la ciencia médica ya no era identificar al hongo, sino desarmarlo químicamente, separar sus componentes mortales de sus propiedades terapéuticas y estandarizar una dosis que fuera universalmente segura. Este desafío encontró su respuesta a principios del siglo XX en los laboratorios de una pequeña compañía farmacéutica suiza llamada Sandoz, ubicada en Basilea. El silencio absoluto del laboratorio se ve interrumpido por el goteo constante de los solventes químicos y el suave roce de las balanzas de precisión. En 1918, el químico Arthur Stoll logró un hito histórico al aislar el primer alcaloide puro del cornezuelo de centeno, la ergotamina. Este compuesto demostró ser un vasoconstrictor extraordinariamente eficaz, convirtiéndose rápidamente en el tratamiento estándar de la medicina moderna para combatir las migrañas severas y detener las hemorragias posparto, que antes resultaban fatales. El hongo, maldito de la Edad Media, el causante del fuego invisible que amputaba extremidades y enloquecía a los campesinos, había sido domesticado por la ciencia, transformándose en un medicamento de precisión que salvaba miles de vidas en los hospitales de todo el mundo. Pero el cornezuelo aún guardaba un último secreto en su estructura molecular, un secreto que cambiaría
la cultura, la psiquiatría y la percepción de la mente humana para siempre. En la primavera de 1938, otro químico suizo que trabajaba en los laboratorios Sandoz, Albert Hofmann, se encontraba investigando los derivados del ácido lisérgico, la estructura central de los alcaloides, del cornezuelo, buscando un estimulante circulatorio y respiratorio. Desarrolló una sustancia que registró como la 25ª de la serie, el LS de 25. Las pruebas iniciales con animales no mostraron resultados de interés para la empresa, por lo que el compuesto fue archivado en un frasco de vidrio y olvidado en un estante durante 5 años. El 16 de abril de 1943, guiado por una intuición persistente que él mismo describió más tarde como inexplicable, Hofmann decidió volver a sintetizar el LSD-25. Mientras manipulaba la sustancia, una cantidad infinitesimal del compuesto entró en contacto con la punta de sus dedos o fue absorbida por su piel. A media tarde, Hofmann comenzó a experimentar una inquietud inusual, acompañada de un leve mareo. Decidió regresar a su casa en bicicleta, un trayecto que se convertiría en el viaje más famoso de la historia de la ciencia. El mundo a su alrededor se transformó por completo. Las casas, los árboles y las personas adoptaron formas distorsionadas. Los colores se volvieron de una intensidad cegadora y sintió que su mente se desprendía de su cuerpo físico, flotando en un espacio atemporal lleno de visiones caleidoscópicas y sonidos que se transformaban en imágenes visuales. Hofmann acababa de descubrir, por puro accidente, el alucinógeno más potente jamás conocido por el ser humano, una molécula nacida directamente de las entrañas del hongo, que había causado las visiones demoníacas de la Edad Media y los delirios místicos de Salem. Lo que ocurrió después cambiaría la medicina y la sociedad para siempre. Durante las décadas de 1950 y 1960, el LSD pasó de ser una curiosidad de laboratorio a convertirse en una herramienta fundamental de la investigación psiquiátrica experimental. Los psiquiatras creyeron que esta sustancia abría una ventana directa al inconsciente humano, permitiendo comprender los mecanismos químicos de la esquizofrenia y tratar adicciones profundas o traumas severos en entornos clínicos controlados. Paralelamente, la sustancia se filtró fuera de los hospitales, convirtiéndose en el motor de la revolución contracultural del siglo XX, influyendo en el arte, la música, la filosofía y la política de toda una generación. El impacto fue tan masivo y descontrolado que los gobiernos del mundo terminaron prohibiendo de forma estricta la fabricación, posesión y estudio de la sustancia, cerrando las puertas de la investigación científica legal durante casi 50 años. Una cortina de silencio cayó sobre los estudios de los psicodélicos, dejando en el aire la pregunta de si la humanidad había rechazado una medicina revolucionaria por miedo a sus efectos culturales. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos siendo testigos de un renacimiento médico sin precedentes. Los laboratorios de las universidades más prestigiosas del mundo, desde Johns Hopkins hasta el Imperial College de Londres, han vuelto a abrir los archivos del cornezuelo de centeno y sus derivados bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La medicina moderna ha comprendido que las mismas moléculas que causaban
locura colectiva en los campos medievales, utilizadas en dosis microgramétricas y bajo supervisión profesional, tienen el potencial de resetear circuitos cerebrales disfuncionales. Se están realizando ensayos clínicos revolucionarios que demuestran la eficacia de estos compuestos para tratar la depresión mayor, resistente a los fármacos tradicionales, el trastorno de estrés postraumático en veteranos de guerra y la ansiedad existencial en pacientes terminales de cáncer. No se trata de volver a las prácticas del pasado, ni de promover el uso recreativo de sustancias peligrosas, sino de aplicar el método científico para extraer hasta el último gramo de beneficio terapéutico de los recursos que nos ofrece la naturaleza. La increíble odisea del cornezuelo del centeno nos deja una lección profunda sobre la evolución de la salud y el conocimiento humano. Lo que durante siglos fue catalogado como un castigo divino, una maldición diabólica o un brote de brujería, resultó ser simplemente un organismo vivo que seguía sus propias leyes biológicas. La diferencia entre el terror del fuego sagrado de la Edad Media y las terapias psiquiátricas avanzadas de la actualidad no radica en la sustancia en sí, sino en nuestra capacidad para comprenderla, medirla y canalizar su inmenso poder de forma segura. La historia de la medicina es, en última instancia, el relato de cómo la humanidad aprende a transformar sus mayores temores y pesadillas biológicas en las herramientas que salvan vidas y alivian el sufrimiento de las generaciones futuras. Nos demuestra que el peligro y el remedio a menudo caminan de la mano, compartiendo la misma raíz en el asombroso y complejo entramado del mundo natural.